Un fuerte abrazo a todos mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo ricamente. Vamos a arrancar el día de hoy con nuestra charla y vamos a ir al libro de Primera de Pedro en el capítulo 5, versículos del 6 al 10. Tenemos unas indicaciones muy fuertes, muy importantes, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo, de nuestro Señor, para que podamos permanecer en su palabra maravillosa y en esa palabra nosotros podamos alcanzar todo aquello que Él dice en ella y tiene previsto para nosotros. No olvidemos que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas, nos dice Colosenses 1:13. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados, es decir, estamos en otra posición, al reino de su amado Hijo Jesucristo, en donde tenemos diferentes tipos de leyes, ¿verdad? Las leyes que nos gobernaban en la vieja creación, en el viejo hombre, en el mundo de las tinieblas, son aquellas leyes que de alguna manera nos traen todo este efecto de temor, de tristeza, de desconsuelo, de desobligo, de enfermedades, de muerte, mientras que el Señor efectivamente, al habernos librado de la potestad del enemigo, que tenía la capacidad de poder hacer todo aquello en contra de nosotros en base a efectivamente, ¿verdad?, la maldición en la que nos encontrábamos. No olvidemos que el hombre en la vieja creación se encuentra bajo una maldición y bajo la operación de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es una ley que se enseñorea sobre todos los seres humanos, los que hemos nacido de Adán, y por eso es que todos los seres humanos efectivamente participamos de todo lo que Adán participó, es decir, desde el pecado, desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad y todas las circunstancias difíciles que efectivamente todos nosotros conocemos que vivimos en este mundo. Así que cuando el Señor nos perdonó los pecados o nos limpió de todos nuestros pecados por su sangre preciosa, nos redimió, ese perdón de pecados implica que efectivamente nosotros hemos sido por la sangre de Cristo hechos justos delante de Dios. Y ya que somos justos delante de Dios, ya nosotros no nos merecemos lo que nos merecíamos en la vieja creación, sino que ahora que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ¿verdad?, imperan sobre nosotros otro tipo de leyes, ¿verdad?, que hoy efectivamente el Señor quiere que nosotros comencemos a experimentarlas. Pero mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, es decir, sigamos pensando de acuerdo con la vieja naturaleza, no vamos a tener acceso a estas bendiciones maravillosas de nuestro Padre. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, la pobreza, la enfermedad y todas aquellas cosas que de alguna manera nosotros vivimos en la vieja creación, algunas de ellas inclusive las recibimos como una ofrenda, ¿verdad?, hacia Dios. Hermanos, quitémonos de la cabeza que estas cosas vengan de Dios. Es decir, jamás en el corazón de nuestro Padre estuvo el hecho de que nosotros estemos sufriendo, estemos viviendo circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque definitivamente todo esto es parte de la maldición, es una respuesta de la ley del pecado y de la muerte a todos nosotros. Pero ahora que estamos en la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, ahora que todo lo que es de Cristo nos pertenece, toda la victoria que Cristo consiguió para nosotros es nuestra victoria. Cuando la Escritura nos habla, por ejemplo, en el libro de Isaías 53, y nos dice todo lo que Él hizo por nosotros, que Él, ¿verdad?, murió por nuestros pecados, que Él llevó nuestros dolores, que Él llevó nuestras enfermedades, etcétera, etcétera, significa que ya que Él llevó todo aquello, nosotros ya no deberíamos volver a pagar el precio por aquello que de alguna manera nos merecíamos, porque ya Cristo pagó ese precio. Lo que efectivamente ahora nosotros tenemos es la victoria de Él para enfrentar esas circunstancias, ¿no es cierto? Pueden haber sido ocasionadas por nosotros mismos o por las personas que están a nuestro alrededor, fruto de la ley del pecado y de la muerte. Ahora nosotros podemos vencer todas aquellas situaciones, ¿verdad?, permaneciendo firmes por medio de la fe en la obra
victoriosa de Jesucristo a nuestro favor. Es decir, yo tengo que hacer mía la victoria de Cristo porque esa victoria me pertenece. Así como en nuestra propia experiencia nosotros hacemos propia, ¿no es cierto?, la desvergüenza, la tristeza, el temor, el miedo que Adán es, efectivamente ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos que hacer nuestro lo que nos corresponde. Así que en este libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, la primera parte con la que comienza este versículo, efectivamente, ¿no es cierto?, es humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Aquí estamos hablando justamente, ¿verdad?, en los versículos siguientes, de que los padecimientos, ¿no es cierto?, efectivamente los vamos a tener que vivir. Jamás en la Escritura se nos exime de padecimientos. De hecho, el Señor Jesucristo mismo dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, yo he vencido al mundo. Así que no existe cosa tal como que no vamos a tener problemas, dificultades, luchas, padecimientos y circunstancias negativas que vamos a tener que enfrentar. Pero tenemos la absoluta seguridad que todas aquellas circunstancias fueron pagadas por la sangre preciosa de Jesucristo. Es decir, Jesucristo pagó toda nuestra culpa y pagó el precio de todas aquellas circunstancias que teníamos que vivir, lo cual implica que Él sufrió por nosotros, y lo cual implica que ahora nosotros tenemos que mantenernos en la victoria que tenemos en Cristo para que podamos resistir esas circunstancias. Y aquí efectivamente lo que el apóstol nos muestra por el Espíritu Santo es cómo podemos resistir esas circunstancias, porque a veces, ¿verdad?, vamos a tener en mayor o menor medida situaciones más complicadas que otras o circunstancias difíciles en muchas áreas y en muchos sentidos. No olvidemos que cuando Cristo nos libró del presente siglo malo, incluía absolutamente todas las cosas. Él está fuera del tiempo y del espacio. Toda la obra que Cristo hizo, ¿verdad?, y todo lo que Dios hace es eterno. Todo lo que Dios hizo es conociendo exactamente cada una de nuestras necesidades. Miren, Él proveyó para nosotros salvación eterna, algo que ni ustedes ni nosotros estábamos conscientes de que la necesitábamos, pero Él, como sabía que la necesitábamos, vino a este mundo efectivamente a morir por todos nosotros, recibió en su propio cuerpo todo el peso de nuestro pecado y de nuestra maldad, y su sangre poderosa fue derramada. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos limpios y redimidos. Bajo estas circunstancias es importante que todos nosotros nos demos cuenta que necesitamos mantenernos siempre alertas en medio de las luchas, en medio de las dificultades, tomando en cuenta que todos en alguna manera a veces vamos a poder o tener que enfrentar circunstancias menos difíciles que otras, pero hay momentos en las que todos nosotros tal vez enfrentamos situaciones un poco más complicadas. Y para muchos de nosotros, situaciones que son imposibles de resolverse desde una perspectiva meramente humana, y en donde solamente sabemos que efectivamente podemos acudir a la mano poderosa de Dios. Todo lo que tú puedas resolver, pues tú lo vas a resolver, ¿verdad? Y Dios no interviene cuando de alguna manera nosotros resolvemos nuestras propias cosas, a pesar de que Él quiere que efectivamente nosotros participemos absolutamente en todas las cosas con Él, porque ya no vivimos nosotros, no se olviden, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, pero sin embargo, cuando hay circunstancias difíciles o luchas o dificultades más allá de lo que nosotros podemos resolver, es cuando efectivamente nosotros tenemos que recordar todo aquello que aquí el apóstol nos comenta. Es decir, primero, ¿no es cierto?, Él nos recomienda, en medio de estas circunstancias, el que nos humillemos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Siempre que
nosotros tengamos que buscar la ayuda de nuestro Padre en cualquier circunstancia, ¿verdad? Es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es importante el que nosotros caigamos bajo el poder de Dios, que la poderosa mano de Dios que efectivamente ya proveyó para nosotros con anticipación, ¿no es cierto?, esté a nuestro favor y que nosotros echemos mano de toda esa vida preciosa que nos regaló. Entonces, lo primero aquí, como nos muestra la Escritura, es humillaos. Pero es importante que entendamos que esta palabra humillaos muy lejos está de lo que nosotros entendemos la humildad desde la perspectiva de la carne, ¿verdad? Muchos de nosotros creemos que humillarnos delante de Dios es venir donde Él y maltratarnos y decirle, Señor, yo sé que soy así, asado y cocinado, yo sé que soy un pecador, yo sé que no valgo para nada, yo sé que he fallado 1 y 1000 veces, yo sé que he hecho esto y lo otro, etcétera. Creemos que de eso se trata, ¿verdad? O creemos que se trata de venir y pedir disculpas una y otra vez o perdón por todas las malas cosas que nosotros hayamos hecho. Fuera de todo eso, ¿verdad? La palabra humillaos, como vamos a ver, ¿verdad? Más bien tiene que ver con unas connotaciones muy importantes que debemos hoy día de alguna manera pasar revista. Hay una versión, ¿verdad? Otra versión en que la Escritura dice, así que sométanse al poder de Dios. Así que, hermanos, sométanse al poder de Dios, en lugar de humillaos, sométanse al poder de Dios para que Él los encumbre en el momento oportuno. Así que esta humillación, ¿no es cierto?, y tiene que ver más con someternos efectivamente a el poder de Dios. ¿Y cómo nos sometemos nosotros al poder de Dios? A través de los dichos de su palabra. Es decir, nosotros nos humillamos desde la perspectiva bíblica cuando desechamos nuestros pensamientos y nuestras emociones humanas. Eso verdaderamente es humillarnos delante de Dios. Es decir, no confiamos en nuestros 5 sentidos. No confiamos en nuestra manera de entender y en nuestra manera de pensar carnal, ¿verdad? Y damos crédito a la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial. Eso es humillarse delante de Dios. Es decir, las palabras del hombre adámico, los pensamientos del hombre adámico, el entendimiento del hombre adámico es un entendimiento orgulloso, ¿verdad? Por más que de alguna manera practique la humildad, que obviamente no tiene que ver con este tipo de humildad que estamos hablando aquí, ¿verdad? La humildad tiene que ver con quién yo soy. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, como veremos más adelante, que soy manso y humilde de espíritu. Fíjate, la humildad es algo que Cristo es. La humildad no es una posición de pobreza nuestra en donde, mira, yo vivo de una manera humilde, decimos muchas veces nosotros. O yo soy más humilde que tú porque no soy una persona orgullosa, pero ya al decirlo así mismo ya estás demostrando tu orgullo. Y muchas veces nosotros asociamos la humildad con la pobreza, ¿verdad? O la humildad con la humillación, que no tiene absolutamente nada que ver. Todas estas son facetas de demostración de nuestro propio orgullo. Es decir, todas estas no reconocen efectivamente la vida de Cristo dentro de nosotros. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y humilde de corazón. Esta humildad, ¿no es cierto?, es algo que somos. Esta humildad es algo que efectivamente nace en cada uno de nosotros, ¿verdad?, en la nueva creación. Y esta humildad solamente comienza a cultivarse dentro de nosotros y comienza a cultivarse dentro de nuestra vida cuando desechamos nuestros pensamientos naturales y carnales y ponemos atención a los pensamientos de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo realmente repaso las promesas de mi Padre, repaso, ¿verdad?, toda esta palabra eterna y maravillosa que Él me ha dejado a través de la Escritura. Y no solamente que la tengo en mi cabeza, sino que la repaso, la estoy meditando de día y de noche, de tal manera de que esa palabra entra en lo más profundo de mi espíritu y se convierte en parte de mi sistema.
nadie de nosotros, ¿verdad? Simplemente podría alimentarse, ¿verdad? Con el recuerdo de un buen desayuno. Es decir, tú pudiste haberte tomado antes de ayer un muy buen desayuno, eso fue antes de ayer, pero ese desayuno que tú lo tomaste, ¿verdad? En donde habían pues una cantidad de cosas exquisitas, una vez que tú las probaste, las degustaste, las asimilaste, ese desayuno formó parte interno, ¿no es cierto?, de tu sistema biológico y lo que ha hecho es dar vida o energía a tu cuerpo, ¿verdad? El recuerdo del desayuno en el día de hoy o el recuerdo del desayuno que ustedes tuvieron en el día de hoy, si alguno de ustedes no desayunó y dijo, me voy a acordar del desayuno de hace 3 días, no hace que efectivamente tú sacies tu alma ni sacies tu sed. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros simple y sencillamente guardamos la palabra de Cristo como un simple recuerdo y no la hacemos parte diaria de nuestra vida para que nuestro espíritu se alimente permanentemente, pueda asimilar efectivamente, ¿no es cierto?, lo que esa palabra viva es capaz de decir y pueda entrar a lo profundo de mi espíritu. Solamente cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu a este nivel, es que vamos efectivamente a entrar en este proceso, ¿no es cierto?, de entender la humildad desde la perspectiva de conocer a la nueva persona que tú y yo indiscutible somos en Cristo Jesús. En muchos de nosotros no aparece todavía la vida espiritual como debería, porque nuestra carne, ¿verdad?, nos inquieta, nuestra mente natural sigue siendo todavía efectivamente el centro de nuestra atención y nosotros de alguna manera venimos muy de vez en cuando a la Escritura, muy de vez en cuando a la palabra de Dios. Y si nosotros no hacemos esto, hermanos, algo permanente y continuo, obviamente no vamos a tener una fortaleza interior. Nuestro hombre interior no puede ser fortalecido porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra viva se requiere todos los días tomarla, todos los días discernirla, leerla. Y no solamente leerla, sino discernirla y dar vueltas y darnos efectivamente un tiempo, como te das el tiempo para el desayuno, para el almuerzo, para tu cena, etcétera. Te das el tiempo para todo aquello, ¿verdad? Y lo disfrutas, pues de la misma manera nosotros necesitamos entregarnos a este alimento espiritual todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos tener esta fortaleza espiritual. Y de eso se trata justamente aquí la palabra humillarse, ¿sí? Entonces, el problema está en que si yo no tengo esta fortaleza espiritual porque no estoy discerniendo, no estoy comiendo esta palabra viva, obviamente siempre tendrá sobre mi vida supremacía la mente natural, la mente carnal, y nosotros, hermanos, somos lo que pensamos. Es decir, no esperemos nosotros tener necesariamente experiencias espirituales profundas o de revelación si no nos estamos alimentando de comida espiritual. La única manera como nosotros vamos a poder recibir el regalo espiritual, el conocimiento espiritual, la revelación espiritual y la realidad espiritual de la experiencia de lo que el Señor nos muestra en su palabra es evidentemente dándole tiempo a este alimento espiritual que es la Escritura. Es la única manera como nosotros vamos a ir desechando nuestra vieja creación y nuestra vieja humanidad. ¿Sí? De hecho, la Escritura nos conmina y una y otra vez a decirnos que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Y desde dónde arranca el vestirse del nuevo hombre? Pues desde los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, la Escritura nos dice que nos ciñamos, ¿verdad? Con la verdad, los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, lo primero que hacemos todos los días es vestir nuestro entendimiento con la verdad de Jesucristo. Si esto no es una realidad, una práctica en tu vida, evidentemente no vas a poder crecer a la velocidad que nuestro Padre quisiese porque no estás tomando de la leche espiritual no adulterada. Y ahí es donde tenemos que hacer una diferencia, porque ahí es donde las decisiones nuestras sí tienen un efecto.
Mira, las decisiones nuestras no tienen que ver tanto con el que hago o no hago. En nuestra nueva vida, ¿verdad? Más importante que las decisiones de lo que hago o no hago es de lo que creo o no creo. Y en la medida en que yo creo correctamente, yo efectivamente haré cosas correctas. De allí que tengo que permanente y continuamente estar haciendo, ¿verdad? Esta suerte de lavado interior, porque la palabra de Dios finalmente es la que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Ahora, una manera de humillarnos y de someternos al poder de Dios, como hemos visto, ¿no es cierto? Por decantación es el que nosotros llevemos su yugo y aprendamos de él. Mira, en Mateo 11, 29 y 30, lo que habíamos hablado hace un minuto, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hablamos de un yugo nuevo, ¿verdad? Sabemos que un yugo, y de hecho en la escritura se habla del yugo de la esclavitud, y aquí estamos hablando prácticamente del yugo de la libertad. Mientras la ley efectivamente nos pone un yugo demasiado grande, que es cumplir los mandamientos, cumplir las leyes y de alguna manera, ¿verdad? Estar muy atentos a nuestra conducta, a nuestras propias capacidades para agradar a Dios, y eso es un peso que no hay ser humano que lo pueda soportar. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos da un yugo que tiene que ver con el yugo de la gracia, ¿verdad? En donde Él nos dice algo muy importante. Nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya no es el yugo agobiante, pesado e imposible de poder llevar, sino que este yugo es fácil y ligero, ¿verdad? Entonces, es maravilloso entender que nuestro Padre, como cargó ya con todo el peso de la obediencia que nosotros necesitábamos tener en la vieja creación, ahora nosotros tenemos acceso a la obediencia de Él por medio de la fe. Ahora nosotros tenemos acceso a la victoria de Él por medio de la fe. Ahora nosotros tenemos acceso al poder de Él por medio de la fe, y tenemos acceso a la provisión de Él por medio de la fe, a la sanación de Él por medio de la fe, a la provisión de Él por medio de la fe, al amor de Él por medio de la fe. Tenemos esa capacidad. Entonces ya no es un tema de que yo deba hacer algo para poder cumplir, sino es un tema de que yo deba creer en Él día a día para tener acceso a todo lo que efectivamente va a comenzar a producirse en mi vida. Aquí hay que dejar actuar al nuevo hombre y a la nueva naturaleza, que son capaces de poder simple y sencillamente expresar y manifestar toda esta vida de libertad que la podemos tener en Jesucristo. Entonces, aquí el Señor lo que nos está hablando es decir que nosotros debemos abandonarnos a su palabra, como hemos visto hace un minuto. Debemos abandonarnos a su palabra, no a la nuestra. Debemos abandonarnos por consecuencia a su voluntad. Fíjate qué interesante la palabra dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No hay otra manera de aprender de él. Muchos de nosotros a veces decimos, pero ¿cómo yo hago para que el Señor me revele cosas? ¿Cómo yo hago para poder alcanzar las promesas de Dios? Y aquí el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No hay otra fórmula. La única manera como tú vas a poder aprender de él o vas a poder alcanzar las bendiciones que Él efectivamente nos ha dado a través de Él, es llevando nuestro yugo sobre Él, sobre nosotros. Llevar el yugo de Él sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, ese yugo otra vez, ¿con qué tiene que ver? Es un sinónimo de lo que estamos viendo en la parte de arriba. Someteos bajo la poderosa mano de Dios o humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Una manera de ver aquí esta poderosa mano de Dios guiándonos a nosotros es a través del yugo. Mira, es interesante entender que el yugo, ¿verdad? Normalmente se utiliza
en los animales, es decir, generalmente en mulas o en bueyes, ¿no es cierto? Sabemos que es esa yunta en donde se unen, ese aparato, ese dispositivo que hace que a través de los cuernos los animales se unan. Pero es interesante ver algo. Normalmente, dentro de los dos animales, siempre hay un animal dominante, ¿verdad? El cual, al jalar el yugo, siempre le está jalando al otro por donde quiere ir. El animal dominante o el ser dominante, por ponerlo de alguna manera, en ese caso, cuando nos unimos en yugo, o en este caso se unían los animales en yugo, siempre había uno, ¿verdad?, que es el que mandaba la parada, que es el que definitivamente determinaba qué hacer, por dónde moverse, y efectivamente ese es el que hacía que el animal también vaya por allí, por los lugares en donde se requiera. Y esto es una idea central de lo que significa el someternos nosotros a nuestro Padre o al Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra. Nosotros entramos en un yugo en el cual comenzamos efectivamente a caminar por el poder de Dios. Comenzamos a caminar por la grandeza de Dios. Comenzamos a caminar por la divinidad de Dios. Ya no es un esfuerzo que hacemos, sino simple y sencillamente vamos por donde Él va. Esa es la idea central que el Señor quiere también manejar aquí en cuanto al tema del yugo. No olvidemos que el Señor aquí nos dice en su palabra, a su palabra, nosotros nos abandonamos a Dios, nos abandonamos a su palabra, a su voluntad. Así vamos a comprobar que su yugo es fácil y que su carga es ligera, y así será. ¿Cómo? Finalmente vamos nosotros a hallar descanso para nuestras almas, porque Él justamente nos va a llevar hacia el lugar de descanso para nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, la promesa de Dios es que si nosotros, ¿verdad?, nos sometemos a su yugo, que es fácil y ligero, entonces efectivamente vamos a ir siempre garantizado al lugar de descanso para nuestras almas. Mira lo que dice Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez, hablando del yugo. Resulta que aquí la palabra del Señor nos dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. El amor de Dios es que guardemos al Cristo en nosotros, el cual ya cumplió todos los mandamientos. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón y en mi vida, yo tengo el yugo. Ahora lo que tengo que hacer simple y sencillamente, porque Él cumplió todos los mandamientos, es dejarme llevar por Él. Y cuando yo me dejo llevar por Él, cuando yo, ¿verdad?, me humillo al Señor. Ese humillarnos, como hemos visto, tiene que ver directamente con hacer a un lado mis pensamientos y enfocarme efectivamente en los pensamientos de nuestro Señor y Salvador. Es decir, cuando nosotros nos sometemos a la sana sabiduría de Dios, y esto debe ser una norma permanente y continua en nuestra vida, Él efectivamente nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el conocimiento, nos va a dar la inteligencia, y Él nos va a proveer de sana sabiduría a todos nosotros. Porque toda la palabra de Dios, esa palabra que efectivamente está a nuestra disposición, tiene la capacidad de efectivamente darnos conocimiento, inteligencia y sabiduría. Proverbios 2:6 nos dice esto. Dice, Jehová da la sabiduría. Mira, la sabiduría viene de Dios y de su boca viene el conocimiento. El conocimiento y la sabiduría vienen de Él. Es decir, si nosotros no comemos o no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, no tendremos ni sabiduría, ni conocimiento, ni inteligencia, porque la inteligencia también viene de Él. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y la sabiduría tiene que ver directamente también con una persona. La sabiduría no es cuán sabio yo soy para tomar decisiones. Otra vez, esa es la sabiduría que viene del mundo. Es decir, Señor, dame sabiduría para saber qué tipo de carro compro, si el rojo o el negro. No, eso no es sabiduría.
Señor, dame sabiduría para saber qué hago o qué digo en esta circunstancia en la cual me encuentro. No, la sabiduría otra vez es una persona, ¿verdad? Aquí fíjate, la palabra del Señor nos dice, Jehová da la sabiduría. Y Él nos dio a Cristo, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Él nos dio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de su boca viene el conocimiento, y además de su boca viene la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Pero sin embargo, en contraposición, tenemos la sabiduría insensata, que es justamente la sabiduría de nuestro orgullo natural y normal. La sabiduría de este mundo, es decir, la sabiduría del hombre natural, la sabiduría del hombre adámico, es insensatez para con Dios. Pues el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esto está en 1 Corintios 3, 19 y 20. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues el Señor conoce los pensamientos, ¿verdad? De los sabios de acuerdo con el entendimiento humano, efectivamente que son vanos. Entonces nosotros nos sometemos al poder de Dios. Y este es el punto central, porque tenemos, fíjate, dos opciones para o venir a la sabiduría de Dios permanentemente y humillarnos ahí bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, el punto es que la poderosa mano de Dios va a estar con nosotros en la medida en que nosotros acudamos a esta sabiduría que hoy a ti y a mí nos asisten. Esperemos pocas respuestas de parte de Dios, hermanos, si es que de alguna manera no actuamos de esta forma. ¿Sí? Y Proverbios 4, 20, 23 nos da una advertencia maravillosa de lo que significa la sabiduría, que es Cristo mismo, en la cual dice, como un padre a sus hijos, atiende a mis palabras, hijo mío, atiende a mis palabras, hijo mío. Préstales atención, fíjate, atiende a mis palabras, préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Jamás las pierdas de vista. Proverbios 4, 20, 23. Atiende a mis palabras. Préstales atención. Jamás las pierdas de vista. Grábalas en la mente. Ellas dan vida y salud. Mira, es maravilloso, ¿no? Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Nosotros queremos vida, pero llámese que aquí la palabra vida es la vida zoe. ¿Sí? La vida es todas las cosas que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que nosotros anhelamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, verdad, abundancia, poder de Dios. Eso es la vida, ¿ok? Ese es un resumen de la vida que Dios nos quiere dar. Entonces, aquí la Escritura dice, ellas dan vida. Ellas dan vida. La pregunta es, si nosotros no estamos recibiendo todo esto que estamos comentando ahora, es porque no estamos alimentándonos de lo suficiente como para poder cosechar lo que se está sembrando. Ellas nos dan vida, ellas nos dan amor, ellas nos dan gozo, ellas nos dan paz, ellas nos dan paciencia, ellas nos dan benignidad, ellas nos dan bondad y todas las demás cosas que hemos comentado. Ellas nos dan satisfacción, nos dan bendición, ellas nos dan gozo, ellas nos dan provisión, ellas nos dan libertad, ¿verdad? Ellas dan vida y salud. Bueno, esto de salud evidentemente se está también refiriendo al cuerpo, ¿no? Porque aquí hablamos de la salud integral, de la vida integral, la vida y la salud del espíritu, del alma y del cuerpo. Fíjate, el Señor nos dice en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿Realmente nosotros creemos que efectivamente nuestros males, nuestras enfermedades ya no nos pertenecen? Hermanos, las enfermedades, con esto no estoy diciendo que mañana de alguna manera no te puedas enfermar, porque Satanás sigue de alguna manera actuando, pero la pregunta no es si te enfermas, la pregunta es si aceptas esa enfermedad como tuya. Si aceptas esa dificultad, ese problema y esa lucha como tuya.
o efectivamente, humildemente, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, tú cargas con todo aquello, ¿verdad? En los lomos de Cristo que ya pagó por ti el precio. Fíjate que esto que nosotros llamamos humildad, hasta se podría pensar que puede ser orgullo, cargar yo mis problemas a Cristo. No, el cargarlos yo es orgullo y no creerle a Él que Él cargó con mis problemas, que Él cargó con mis enfermedades, que Él cargó con mis angustias. El orgullo, ¿no es cierto? Y lo que nosotros mal llamamos la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra carne es orgullo, no sirve, no vale. A Dios la desechó. Dios crucificó todo esto en la carne. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reconocer, cuando hablamos de salud, que el Señor efectivamente me ha dado vida en el espíritu y esa vida, ¿no es cierto?, vivifica, esa vida da salud al alma, da salud al cuerpo, esa vida da salud a las circunstancias exteriores, da salud a las finanzas, a la relación con las personas. Entonces, muchos de nosotros no estamos recibiendo aquello porque simplemente seguimos siendo titulares, ¿no es cierto?, de esa circunstancia, de esa situación, de esa enfermedad, y nosotros la hacemos nuestra. Entonces, mañana me diagnosticaron cáncer, y lo primero que tú haces, y vas donde una persona le dices, yo tengo cáncer. Bueno, viva, te apropiaste del cáncer. Y no estoy diciendo que no lo tengas, pero la realidad es que de acuerdo a lo que estamos mirando, tú no tienes que recibir algo que efectivamente no es tuyo. Y si está allí en el nombre de Jesucristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario, tienes la capacidad de poder desecharlo, no aceptarlo como tuyo. El enemigo está esperando que tú lo aceptes. Hemos visto que aquí hay dos fuerzas importantes que efectivamente de alguna manera nosotros utilizamos. La fe, que nos da acceso a la palabra viva de nuestro Padre y nos da acceso a la obra maravillosa de Él. La fe, que efectivamente es una consecuencia del amor que Dios tiene para con nosotros. Y por el otro lado, el temor, el miedo, que lo que hace también es activar el poder del enemigo cuando ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Y ahí hay una lucha. Esa es la buena batalla de la fe que tenemos que librar todos los días. Porque efectivamente, de acuerdo con nuestros ojos naturales y de acuerdo con nuestro conocimiento humano natural, seguramente vamos a ver que estamos en un inminente peligro cuando de alguna manera aparece algo que nosotros no pensábamos en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo, etc. Pero allí es donde efectivamente la fe comienza a hacer su papel. Ya no soy yo signatario de la enfermedad, signatario del temor, signatario del miedo. Es decir, si yo decido someterme al miedo, si yo decido hacer mía la enfermedad, pues efectivamente tú estás profetizando, si queremos verlo así en un sentido, ¿verdad? Que eso te pertenece. No olvidemos que el Señor Jesucristo llama a las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros de alguna manera también tenemos esa capacidad y podemos activar los males, ¿verdad? Cuando de alguna manera estamos propensos a pensar permanente y continuamente en negativismo. Mira, es muy sencillo. Cuando nosotros de alguna manera estamos sometidos a el conocimiento humano y natural, inmediatamente el negativismo, inmediatamente el temor, el miedo, ¿verdad?, se van a apoderar de ti. ¿Por qué? Porque Satanás hace todo lo posible y el enemigo para que efectivamente nosotros entremos en estas circunstancias, porque es ahí en donde nos tienen presos. De ahí es donde el Señor Jesús nos dice, Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. A ver, si eso es verdad, entonces todas aquellas cosas que pertenecen a las tinieblas ya no tienen poder sobre mí. Entonces tenemos que reclamar lo que hoy nos pertenece en Cristo Jesús, que es justamente la bendición y la vida que hoy la palabra justamente nos comenta. Mira, y Proverbios 4, 20 y 23 aquí es muy claro, ¿verdad? Dice que estas palabras, esta sabiduría, en las cuales el Padre nos pide que prestemos atención, que jamás las perdamos de vista, que las grabemos en la mente, que ellas nos dan vida, nos dan salud,
¿verdad? A todo aquel que la haya. ¿Y cómo la hallamos? Pues lo que estamos diciendo, humillaos, humillaos, pues bajo la mano poderosa de Dios, o sométanse, ¿no es cierto?, al poder de Dios. Sométanse al poder de Dios. Esta humillación es someternos al poder de Dios. Es hacer nuestro por la palabra de Él lo que efectivamente hoy definitivamente nos asiste. Es lo que nos importa. Entonces, nos sometemos al poder de las tinieblas si escuchamos a la insensatez. Cuando el Señor dice que Él conoce que la sabiduría de los seres humanos o la sabiduría humana es insensatez, cuando nosotros decidimos someternos a la insensatez, ¿verdad? O escuchar a la insensatez de la sabiduría de este mundo, nos sometemos al poder de las tinieblas. Pero cuando nos sometemos a la mano poderosa de Dios, efectivamente ahí nos sometemos en cambio por medio de la fe a todo lo que nos asiste por el poder de Dios. Y aquí dice en la segunda parte del versículo, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira, la palabra exalte aquí tiene también una connotación de que Él os levante, Él os eleve, Él nos levante, nos eleve, nos exalte. Es decir, mira en tu corazón que el Señor nos está dando aquí una fórmula para que efectivamente Él nos quiere exaltar. La pregunta es, ¿Él nos quiere exaltar de vez en cuando o Él nos quiere exaltar permanentemente? Pues obviamente, si Él dice que nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, y cuando la Escritura nos muestra que se nos llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria, siempre nuestro Padre quiere que la posición nueva que nosotros alcancemos sea mejor o infinitamente mejor que la que tuvimos anteriormente. Infinitamente mejor que la que tuvimos anteriormente. Tú ves en el caso de Salomón, que terminó de una manera triste, porque Salomón fue, ¿verdad?, al hombre que más sabiduría se le entregó en la tierra, y él fue el hombre más rico que jamás haya existido en la tierra, ¿no es cierto? Pero resulta que Salomón evidentemente se desvió, ¿verdad? A través de todas las mujeres que tuvo, mujeres, ¿verdad?, que no necesariamente profesaban o creían en Dios, ¿verdad?, en nuestro Padre, ¿verdad? Lo extraviaron a él. Y uno de los dichos de nuestro Padre hacia él fue, ¿cómo no te hubiese engrandecido más? ¿Cómo no te hubiese engrandecido más? Es decir, todo lo que él tenía y todo lo que él había logrado todavía era pequeño en base a lo que Dios tenía previsto para él. Ahora, nosotros, nuestro destino es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor nos quiere exaltar, pero cuando fuere tiempo. Es decir, Él está buscando, Él está trabajando, ¿no es cierto?, en medio de las circunstancias, de las luchas en las cuales estamos viviendo, Él está llevándonos hacia un punto de exaltación. Esto es algo que nos debería fortalecer en el corazón. Cuando estamos nosotros viviendo el momento de la lucha o de la dificultad, pues no vemos ninguna exaltación por ningún lado. Pero a ver, ¿yo creo al problema o creo a la palabra del Señor? Aquí el Señor me dice que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, Él sabe a dónde nos está llevando. Y el lugar al que nos lleva es un lugar de exaltación, es un lugar de bendición, es un lugar en el que vamos a estar elevados, es un lugar en donde vamos a decir, wow, Señor, cómo tú has hecho toda esta maravilla. Es maravilloso cuando hemos vivido, ¿verdad?, un buen tramo de nuestra vida con Dios, o si algunos estamos arrancando, en la medida en que vamos sorteando luchas y dificultades con el poder de Dios, nos damos cuenta cómo efectivamente el cada día nos lleva a mejores circunstancias. Esta es nuestra fe que tiene que vencer al mundo. Aquí no es la circunstancia o el momento negro o de bruma que nosotros tengamos delante lo que vale.
Es decir, si yo efectivamente echo mano de la insensatez de mi entendimiento, voy a dejarme atrapar por el temor, por el miedo de la circunstancia y voy a atraer a mí todas aquellas cosas que efectivamente siento en mi corazón que me pueden suceder. Todo el mal que yo temía en mi corazón me vino, dijo Job. Es por eso que, hermanos, nosotros no podemos generar una fe negativa. Digamos que la fe, desde la perspectiva de la Escritura, es, ¿no es cierto?, el poder que Dios nos da para alcanzar sus maravillas. Pero por el otro lado, el temor, digamos que es una fe en negativo. Porque el temor, en cambio, lo que hace es que inmediatamente nosotros nos imaginemos, veamos y vislumbremos todo lo peor que nos pueda suceder. Y vemos incertidumbre y vemos inseguridad, lo cual, como te das cuenta, mientras el Señor nos está profesando el que nos va a exaltar y nos va a llevar a un lugar mejor indistintamente de la circunstancia en la cual nos encontremos, sin embargo, Satanás nos está mostrando que nos viene efectivamente el desastre, que nos viene la muerte, que nos viene el fracaso, que nos viene la quiebra, que nos viene el mundo encima. Entonces la pregunta es, ¿a quién nosotros le creemos? ¿Le creemos a las circunstancias? ¿Estamos andando por vista o estamos andando por fe? Cuando andamos por vista, pues entonces estamos andando en la insensatez del hombre humano. Pero cuando andamos por fe, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, que es desechar los pensamientos del antiguo hombre, vuelvo y repito, efectivamente nosotros vencemos al enemigo y atraemos hacia nosotros todo el poder de la palabra de Dios. Es decir, nosotros permitimos que la mano poderosa de Dios actúe a nuestro favor. Si nosotros no tenemos fe, obviamente el Señor no puede hacer, no porque no pueda, sino porque es imposible que agrademos a Dios sin fe. En la nueva criatura no se actúa por obras, sino por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Y es por la fe para tener más fe. Siempre el Señor nos da una dosis de fe con la que arrancamos para que con esa fe alcancemos, ¿verdad?, promesas de nuestro Padre para que nos pongan en una posición de más fe y nuestra fe sea fortalecida y podamos efectivamente alcanzar todo aquello que Él tiene previsto para nosotros. Así que esto es por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Entonces nuestra fe tiene que ser desarrollada todo el tiempo. Y la única manera como nuestra fe es desarrollada, hermanos, que yo sepa, es en la medida en que efectivamente yo tengo que enfrentar circunstancias adversas, pero tengo la palabra de Dios para asirme de ella, para efectivamente aferrarme a ella en mi conciencia y en mi corazón, y no escuchar a la mente orgullosa del viejo hombre, sino que la desecho y me humillo efectivamente haciendo la voluntad de mi Padre. La desecho y me humillo haciendo la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es que le crea. La voluntad de mi Padre es que descanse en su obra terminada y finalizada. La voluntad de mi Padre es que yo me quede tranquilo, ¿verdad? Y que efectivamente yo pueda alcanzar todo lo que Él me ha pedido. Así que es muy importante saber que Él tiene, ¿no es cierto?, un tiempo de exaltación para todos y cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Maravilloso. Maravilloso porque la ansiedad, la angustia, la preocupación, el dolor, el temor, el miedo no vienen de Dios. Eso tenemos que grabarnos en el corazón. Hablamos hace un momento de que eso activa, ¿verdad?, a el enemigo que ya no tiene lugar con nosotros. Porque efectivamente nosotros estamos creyendo más al enemigo. Mira, muchas veces nosotros nos vemos enredados
en cualquier circunstancia, inmediatamente el temor, la angustia, el miedo vienen. Es decir, tocan a nuestra puerta. Y ahí viene la lucha, porque muchos de nosotros somos expertos en aceptar el temor. Lo aceptamos rápidamente. Y no hacemos ningún esfuerzo por no aceptarlo. Lo aceptamos como nuestro, es decir, nos vemos engañados por el enemigo e inmediatamente ese sentimiento de temor, de angustia, de inseguridad, nos embarga, nos enfocamos en el problema y mientras más nos enfocamos en la circunstancia, más nos toma el temor, el miedo y la angustia. Y mientras más nos metemos, más nos toma el temor, el miedo y la angustia y resulta que efectivamente la situación se nos complica, se nos complica, se nos complica. Ahí Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Esas armas con las que efectivamente él está actuando son las armas que las utilizaba en la vieja creación. Pero ahora tú y yo hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es decir, hoy la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí son dos fuerzas espirituales, ¿verdad? Que si yo me aferro a la que me interesa, que es la de mi Padre, que es la de Cristo mismo, yo solamente voy a estar protegido bajo sus alas. Y nada más. Y vamos a tener efectivamente el privilegio de ver la victoria poderosa del Señor. No te olvides que nuestro propio Padre nos dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Él es el que nos da la victoria. Porque como Padre amoroso que Él es, los padres son los que heredan para los hijos. Los padres son los que hacen para los hijos. Jesucristo, ¿cómo actuaba? Jesucristo lo que hacía es que el Padre haga las obras en Él. Él mismo decía, las obras que yo hago, mi Padre las hace en mí. Así es como Él quiere que actuemos nosotros ahora. Es decir, Él quiere que nosotros le dejemos hacer ahora las obras que necesitamos que se den, pero yo activo ese poder de mi Padre enfocándome en su palabra poderosa y en esa palabra maravillosa que me ha regalado. Ahora, si no me informo de la palabra, pues muy pocas armas tengo. La Escritura nos dice que aun cuando nosotros andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Porque dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, otra vez. ¿Verdad? No son armas carnales, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Otra vez, ahí está, ahí es donde nosotros vamos a tener la respuesta de nuestro Padre. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Mateo 6, 25 y 34 nos dice algo al respecto. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, no estén angustiados, afanados, no estén preocupados. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, el hombre natural, el hombre cuya sabiduría es insensatez, busca todas estas cosas. Él normalmente siempre está afanado, ¿verdad? Respecto de su vida, respecto de lo que tiene que comer, de lo que tiene que beber, de lo que tiene que vestir, de dónde tiene que vivir, de qué tiene que comprar, de qué tiene que hacer. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, ya no nos corresponde a nosotros. No está diciendo aquí que no trabajemos. No está diciendo aquí que no seamos productivos. Aquí lo que nos está diciendo es que no nos afanemos. Es decir, la manera como Dios suple ahora nuestras necesidades nunca son a través del afán o la ansiedad. Entonces, el afán y la ansiedad es algo innato en la vieja criatura. Y el afán y la ansiedad lo que nos van a traer, obviamente, es someternos a la mano del enemigo, porque esas son las herramientas de la vieja creación. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, ahora nos habla a nosotros, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir,
no estemos recordándole a Dios las cosas que nos hacen falta. Porque el Señor nos entregó todo lo que necesitábamos en Cristo Jesús. Y de hecho la Escritura dice, si Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá dado con Él también todas las demás cosas? Es decir, todo se incluyó en Cristo, todas nuestras necesidades se incluyó en Cristo. No te olvides que nuestro Padre está fuera del tiempo, así que Él vio hoy mis necesidades, Él conoce mis necesidades, Él conoce mis luchas, Él conoce las circunstancias por las cuales yo estoy atravesando y tú, Él lo sabe. Pero Él no quiere que me afane, Él no quiere que me angustie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues echar toda mi ansiedad sobre Él. Echar toda mi ansiedad sobre Él. Él pagó el precio por mis luchas, por mis angustias y por mis dificultades. Y además nos dio la provisión para la circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy. Además nos dio la salida. Tenemos que esperar simple y sencillamente el momento adecuado. Firmes en Cristo para que efectivamente las cosas se vayan dando como son. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el punto. Es lo mismo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, lo primero que nosotros deberíamos hacer en circunstancias complicadas y de necesidad, ¿no es cierto?, es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Yo busco a Cristo. Cristo es la justicia de Dios y Cristo es mi propia justicia. Yo tengo que volverme a bañar con la sangre poderosa de Cristo. Yo tengo que volver a comer de la carne, a beber de su sangre. Es decir, tengo que volver a discernir la obra que Él hizo a mi favor, en la cual pagó todas mis culpas. Si Él fue capaz de entregarse por mí y sufrió una muerte tan horrorosa por todos mis pecados, la pregunta es, ¿cómo no va a haberme dado salida y provisión para las circunstancias en las cuales me encuentro? La manera de poder entrar otra vez a entender y a discernir todo esto y a poder entrar otra vez dentro de ese flujo, ¿no es cierto?, dentro del reino al cual hemos sido trasladados, es otra vez estar y volvernos y ponernos a tono con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces es importante que volvamos otra vez a humillarnos, a someternos a la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que efectivamente veamos su salvación y entendamos todo esto que estamos hablando aquí como algo fresco, como algo vivo, que nos dé seguridad y que finalmente el amor perfecto eche fuera el temor y el miedo. Entonces aquí la Escritura dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Otra vez, no os afanéis, no os afanéis. Si nosotros determinamos ¿qué es el afán? El afán, la ansiedad, la angustia y el temor son pecados, si lo queremos ver así. Porque pecado es errar al blanco. Mañana, si estás angustiado, simplemente lo que estás diciendo es, Señor, yo no confío en tu palabra y no creo que hayas provisto nada para mí. Por eso es que te viene la angustia, porque no ves salida, entonces te sientes huérfano. No estás teniendo realmente a un Dios real en tu corazón. Ahora, siempre va a estar allí el enemigo intentando meter la mano, y a todos nos va a pasar, pero allí es donde nosotros tenemos que entender y venir nuevamente a la palabra de Dios para que ella nos informe y nos ponga otra vez a cuentas, ¿verdad?, respecto de lo que nosotros somos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda. Es decir, no permitas que la ansiedad, que el temor y el miedo te embarguen. Si ahora mismo estás con aquello, anda a un lugar, habla con el Señor y echa toda esa ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, nosotros estamos a su cuidado. Nosotros estamos a su cuidado. Como estamos a su cuidado,
Él conoce la salida, Él proveerá de la salida, pero lo que sí te puedo decir es que la salida que Él provee, en el tiempo que Él provee, es para tu exaltación, conforme lo hemos visto. Si nosotros queremos salidas inmediatas, no funcionan. Cuando estamos nosotros bajo la poderosa mano de Dios, Él está, ¿verdad?, moviendo las situaciones, las circunstancias, las personas, los bolsillos, los mercados. Él está trabajando a mi favor y al tuyo. Es decir, nosotros quisiésemos que esas cosas desaparezcan al instante, pero Él jamás va a desperdiciar una circunstancia como la que podamos estar viviendo, como para darnos varias lecciones. La una es que en medio de esas circunstancias nosotros nos aferremos a su palabra y a sus promesas y lo busquemos a Él. La otra es que nosotros efectivamente no permitamos que la angustia, el afán, la ansiedad y estas cosas se nos metan en el corazón, porque le estamos dando opción para que el enemigo eche un anzuelo al corazón y nos traiga a su terreno que ya no nos tiene. La otra es que nosotros veamos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y verdaderamente trae paz y seguridad a nuestra alma, aun cuando todavía el problema y la dificultad no necesariamente ha sido subsanada. Y la otra es que Él nos da la paciencia. Él nos da la seguridad y la tranquilidad de saber que efectivamente nos cuida y finalmente vamos a ver la salida que Él determinó fue realmente la que nosotros ni siquiera hubiésemos pensado, porque esa salida tiene como propósito el exaltarnos a su debido tiempo. No simplemente sacarnos del problema, no simplemente el quitarnos del dolor del momento, a pesar de que ese dolor lo podemos efectivamente frenar con esta vida maravillosa y con la victoria que Cristo ya nos dio a todos y cada uno de nosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Quédate con esto en la cabeza. Él no está ajeno a tu situación. El Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que anteriormente en nuestro caminar pasado, nosotros vivíamos por lo que hacíamos cuando estábamos de alguna manera sometidos a la ley. Es decir, lo que nosotros hacíamos es lo que iba a tener definitivamente connotación en nuestra vida, de buenas o de malas cosas. Dependíamos de nuestra sabiduría, dependíamos de nuestra capacidad, de nuestra planificación, de nuestro poder. Dependíamos de nuestros actos, si fueron buenos o malos, o de nuestra sabiduría para saber si nos equivocamos o no, y vamos a recibir las consecuencias de aquello. Pero ahora que nosotros efectivamente vivimos en la fe, la Escritura dice, ¿verdad? Pero la justicia de la fe nos dice, cerca de ti está la palabra. Es decir, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cristo, la palabra viva, está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor de cualquier circunstancia, es el Señor del problema que estás viviendo ahí, es el Señor, ¿verdad?, de la enfermedad que estás padeciendo, es el Señor del problema financiero que estás teniendo, es el Señor del problema en el trabajo que estás teniendo, es el Señor de lo que estés viviendo, es el Señor del temor, del miedo, de la angustia que estás teniendo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, en este caso que el Señor lo levantó de los muertos, será salvo, pero en el otro caso, si creyeres en tu corazón lo que tú estás confesando con tu boca, sucederá, pasará, porque al que cree, todo le es posible, pero al que cree conforme a la palabra de Dios, no al que cree conforme a su sabiduría adámica, al que cree conforme con la palabra de Dios. Es por eso que tú tienes que confesar la palabra de Dios. Venir y humillarte delante de Dios bajo su mano poderosa es desechar tus pensamientos, tu entendimiento, tu conocimiento,
tu lógica humana, todos esos 5 sentidos que nos sirven para poder efectivamente recibir directamente en nuestro espíritu todo lo que Dios es. Vamos a continuar con esta charla la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.